Bienvenido a nuestra reunión de fin de semana. Nos alegra mucho poder contar con tu asistencia. Vamos a empezar, como es costumbre, con una canción de alabanza a Jehová. La canción que has elegido para hoy es la canción número 29 y el tema es Hagamos honor a nuestro nombre. Está basada en el texto de Isaías 43, del 10 al 12. Luego haremos una oración. A continuación, disfrutaremos de un discurso con un tema muy interesante. ¿Por qué deben ser diferentes los cristianos? Estará a cargo de nuestro hermano Chomin Acuña. Chomin, te escuchamos. Este joven fue criado como cristiano en la iglesia presbiteriana y no puso ningún reparo cuando sus padres le animaron a formar parte del ejército que estaba participando en una guerra civil en su país. Así se dirigió a un centro de reclutamiento y después a un campamento militar para recibir entrenamiento en el uso de las armas. Al llegar allí, se dio cuenta de que no todos los jóvenes que estaban en ese campamento habían acudido allí de forma voluntaria. Se dio cuenta de que otro joven, un testigo de Jehová, estaba allí contra su voluntad. Este joven testigo de Jehová no quería participar en la guerra y no quería ser entrenado en el uso de las armas. Él explicaba que los principios que había estudiado en la Biblia le marcaban claramente que no podía matar a otras personas, que él tenía que estar mostrando amor al semejante. Esto le llevaba a recibir palizas y un trato muy severo a este joven testigo de Jehová. Cierto día, delante de todo el campamento, se situó a este joven testigo de Jehová al frente de un pelotón de fusilamiento. Le iban a dar la última oportunidad para retractarse de su decisión y formar parte de la milicia militar. El joven, nuestro hermano, rehusó una vez más participar de esto, así que fue ejecutado. El protagonista de la experiencia se dio cuenta que no todos los cristianos somos iguales. Y esto es así. Los testigos de Jehová no somos iguales al resto de las personas en este mundo.
Cuando decimos que no somos iguales, obviamente no nos referimos a que somos diferentes en sentido físico. Es verdad que tenemos diferencias, unos más altos, más bajos, con más o menos pelo, con más o menos kilos, pero no nos referimos a ese tipo de diferencias cuando hablamos de que somos diferentes a las personas del mundo. Vamos a dejar que la Biblia nos explique dónde está la diferencia realmente. Por favor, dirijámonos a la primera carta que escribió Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 4. Dice allí: ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con ellos en el mismo estilo de vida desenfrenado y decadente. Y por eso hablan muy mal de ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Pues está clara. La diferencia, dice aquí, es que no corremos en el mismo estilo de vida, y lo describe muy gráficamente, un estilo de vida desenfrenado y decadente. Un estilo de vida que vemos que se refleja en la vida de la mayoría de las personas que viven en este mundo. Y por eso dice al final, en muchos casos, pues se habla mal de nosotros. Esa diferencia que tienen los siervos de Jehová ha sido una diferencia marcada a lo largo de la historia. Por ejemplo, si nos remontamos al tiempo en que la nación de Israel fue liberada por Jehová de su cautiverio en Egipto, ¿con qué nos encontramos? Pues con la oportunidad que les dio Jehová de llegar a ser diferentes al resto de las naciones que poblaban la tierra por aquel entonces. ¿Y qué los hacía diferentes? Fijémonos en el detalle que Deuteronomio en el capítulo 7 nos lo explica. Deuteronomio capítulo 7, y vamos a leer el versículo 6, donde se nos dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la superficie de la tierra, para que seas su pueblo, su propiedad especial. Eran una propiedad especial para Jehová. Eso era el pueblo de Israel. Pero era solamente algo nominal, es decir, los hacía diferentes el hecho de que Jehová les hubiera dicho: sois mi pueblo. No, realmente no era algo tan sencillo. Por eso Jehová le da una serie de normas, le da una serie de leyes que les ayuda a ser diferentes. Si nos dirigimos a Números, en el principio de la Biblia, en el capítulo 15, fijémonos hasta qué punto había algunas normas, algunas leyes de Jehová que los hacía diferentes. Números capítulo 15, fijémonos lo que dice el versículo 38, donde dice: habla con los israelitas y diles: tienen que hacerse flecos en el borde de la falda de su ropa, generación tras generación, y tienen que poner una cuerdecita azul más arriba del borde con flecos de la falda. Sí, parece que es por su manera de vestir, cualquier otra nación identificaría fácilmente a los israelitas, todos aquellos que llevaban flecos y un cordoncito azul. Pero esa era realmente una gran diferencia. El versículo 39 nos explica por qué Jehová le pide que hagan esto con sus ropas. Deben tener este borde con flecos para que, cuando lo vean, recuerden todos los mandamientos de Jehová y los obedezcan. Y aquí está la clave de la diferencia que siempre ha marcado a los siervos leales de Dios. No solamente tenemos oportunidad de conocer los mandamientos de Jehová. Los mandamientos de Jehová los conocen millones de personas por toda la tierra, pues su palabra, la Biblia, se ha extendido por todo el mundo y está traducida a miles de idiomas. Lo importante es que además de conocer los mandamientos de Jehová, como dice aquí, los israelitas y el resto de los siervos leales de Dios, tenemos que obedecerlos, llevarlos a nuestra vida. Y de esta manera nos comportamos de forma diferente a los que están a nuestro alrededor. Lo cierto es que andando en la historia, cuando Jesús está aquí en la tierra, en el primer siglo, y tiene oportunidad de hacer un magnífico ministerio intentando enseñar a las personas los principios, las verdades bíblicas, ahora se da cuenta de que hay muchas personas que no quieren obedecer los mandamientos de su Padre Jehová. Pero ¿qué les deja claro a sus seguidores? ¿Qué les marca de manera que ellos, los seguidores de Jesús, también iban a ser personas diferentes al resto de los que vivían en la tierra? Pues si nos dirigimos al Evangelio de Juan, por favor leamos en el capítulo 15 una idea muy clara que Jesús les explicó. Juan 15, 19, allí Jesús dice:
Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría, porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Si Jesús de nuevo les matiza la idea de ser diferentes. ¿Por qué? Porque habían sido elegidos por Jesús. Ahora tenían oportunidad de seguir el ejemplo de Jesús, obedecer los mandamientos de Jehová, ¿y a qué les llevaría? Dice al final, el mundo los iba a odiar. Sabemos que esto sucedió con los apóstoles, ¿verdad? Cuando Jesús muere y ahora los apóstoles se ponen al frente de dar testimonio a las personas por toda la tierra, pues ahora ¿con qué se encuentran? Oposición por parte de los enemigos, persecución, y en algunos casos eso les llevó a dar su vida. Bueno, pues esa diferencia tan marcada es la que los testigos de Jehová reflejamos al día de hoy. Nosotros estamos orgullosos de portar el nombre de Jehová en nuestro propio nombre, pero no solamente eso nos hace diferentes, no. Además de ser testigos de Jehová, obedecemos los mandatos de Dios y esto nos marca en una clara diferencia con las personas de este mundo. Y es verdad que podemos pensar, bueno, pero esto debe ser bien complicado, sobre todo quizás si alguien está por primera vez escuchando una de nuestras conferencias bíblicas, puede pensar, pero los testigos de Jehová son un pueblo bien pequeñito en comparación con todo el mundo. ¿Es cierto? Somos poco más allá de 8 millones de personas frente a los miles de millones que pueblan la tierra. ¿Y cómo conseguimos que un pueblo tan pequeñito aguante la presión de ser igual que todos los demás, como sucede con las personas en este mundo? Eso debe ser bien difícil. Sí, lo es. Claro que lo es. Pero nunca hemos dicho que servir a Jehová sea algo fácil. Lo cierto es que en tan solo 2 de los versículos que hemos leído hasta ahora, se nos ha dicho que las personas hablarían mal de nosotros y que el mundo nos iba a odiar. Imaginemos lo difícil que puede suponer. Pero ya está. ¿Tenemos que enfrentarnos solo a estas circunstancias de ser diferentes a otros? Desde luego que no. Jehová, quien nos anima a ser diferentes, nos ha dado por medio de su palabra, la Biblia, buena guía para que podamos apoyarnos en algunas ideas muy prácticas para que ser diferentes resulte más fácil. Vamos a leer algunas de estas sugerencias tan prácticas. Por ejemplo, la primera de ellas se encuentra en el Salmo 119. El Salmo 119, en el versículo 10, nos da la primera de las ideas con las que contamos para ser diferentes. Dice allí el salmista, te busco con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Cuál es entonces la idea? Tenemos que buscar desde el corazón a Jehová. Es decir, debemos de estar cultivando un amor profundo por Jehová y apegarnos a Él. ¿Cómo conseguimos esto? El salmista lo dice, que no se desvíe nuestro caminar de los mandamientos de Dios. Aquí tenemos entonces la primera de las ayudas para aguantar la presión de ser diferentes. Otra de las ayudas está en Proverbios. Vamos a dirigirnos allí, por favor. Proverbios capítulo 13. Proverbios 13 y vamos a leer el 20. Proverbios 13:20 dice, el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Pues una segunda idea muy sencilla. No queremos juntarnos con los insensatos, es decir, con las personas que no quieren obedecer los mandamientos de Jehová y es más, ni siquiera quieren oír hablar acerca de Jehová. Juntarnos con ellos, asociarnos con esos insensatos, dice el versículo, no acaba bien, acaba mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la primera parte del versículo nos la ha dado, ¿verdad? La idea de andar, asociarnos o buscar compañía con las personas sabias. Es decir, queremos buscar la compañía de aquellos que como nosotros quieren ser leales a Jehová, aunque eso les lleve a ser diferentes. Así esta es la segunda idea que queremos tener en cuenta para aguantar la presión de otros. Y una tercera idea, sin salir de Proverbios, pero dirigiéndonos al capítulo 29, es francamente práctica. Proverbios, decimos, capítulo 29, y vamos al versículo 25, por favor. Dice allí, temblar ante los hombres es una trampa, pero el que confía en Jehová será protegido. Si tenemos plena confianza en Jehová,
pues es seguro que recibimos su protección. ¿Su protección contra qué? Contra lo que dice al principio, el versículo que leemos. Temblar ante los hombres, el miedo al que dirán, la presión de grupo, lo que quizás en algunos casos nos resulta difícil porque somos diferentes. Y es curioso que temblar ante los hombres, dice aquí el proverbio, es una trampa. ¿Y cuál es la mejor manera de librarse de una trampa? Pues darse cuenta de que la trampa está delante nuestro, para entonces rodear la trampa y no caer en ella. Así, si tenemos clara conciencia de que el temor al hombre puede suponernos una trampa, caer en un error en nuestro servicio a Jehová, hagamos todo lo posible por evitarlo. Claro que quizás alguien esté pensando, bueno, eso puede ser fácil quizás si alguien lleva muchos años sirviendo a Jehová, si alguien pues lleva mucho tiempo estudiando la Biblia, pero si yo llevo poco tiempo estudiando la Biblia, va a ser muy difícil ahora de repente poder ser diferente a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. ¿Cómo conseguir esto? O quizás si eres un joven, puedes estar pensando, es que no tengo suficiente experiencia en la vida. Y ser diferente cuando soy el único testigo en la clase, en la escuela, aguantar esa presión es tan difícil. Pues es cierto. Los que hemos pasado ya por esas circunstancias, es decir, los que quizás ya hace un tiempo que comenzamos a estudiar la Biblia, sabemos que es difícil en esos momentos ser diferente y aguantar la presión. También los que ya no somos tan jóvenes, sabemos cuán difícil es ser el diferente al frente de una clase, ¿verdad? Pero no queremos olvidar dos ideas que te ayudarán si estás pensando en eso. Una, que ser leal a Jehová en esos momentos merece la pena. Es recompensador saber que una vez han pasado esos momentos y los hemos superado con éxito, pues hemos logrado el corazón de Jehová. Y una segunda idea importante, y es, la presión o el temor al hombre nos afecta a todos. Aunque llevemos mucho tiempo estudiando la Biblia, o aunque tengamos muchos más años y hayamos dejado la juventud atrás. Es una trampa para todos. Es curioso que Jehová quiso que en la Biblia quedara registrada una experiencia que nos explica muy bien este hecho y de la que aprendemos una muy sabia lección. Vamos a dirigirnos a la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Allí tenemos el registro de esta experiencia a la que hacemos mención. Gálatas capítulo 2. Por favor, leamos los versículos del 11 en adelante. Allí se dice: sin embargo, cuando Cefas vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque estaba claramente equivocado. Así, el apóstol Pablo tiene oportunidad de hablar con Cefas, que es un nombre que también identifica al apóstol Pedro. Y parece que Pedro había cometido un error bien serio, pues Pablo dijo, estaba muy equivocado. Bueno, pues, ¿qué hizo Pedro? Sigamos leyendo. Dice, porque antes de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago, él solía comer con gente de las naciones. Pero cuando ellos llegaron, dejó de hacerlo y se separó de ellos por miedo a los del grupo de los circuncisos. Así, el apóstol Pedro lo que había hecho es que sencillamente pues tenía asociación con todos los hermanos en la congregación, con aquellos que eran de origen judío y con los que no, que eran ahora hermanos, pero eran de origen gentil. Y cuando llega un grupo enviado por Santiago, por el qué dirán estos, porque me ven asociarme con todos, ¿qué hace Pedro? Dice, pues por temor, ahora deja de estar en asociación con unos hermanos y se asocia solo con otros. ¿Era Pedro alguien nuevo en la verdad? ¿Era alguien joven? Sabemos que no, ¿verdad? Pedro ya era una persona adulta. ¿Era alguien que había aprendido las verdades bíblicas del propio Jesús? Y por los relatos de la Biblia también sabemos que Pedro no era precisamente una persona con un carácter que se dejara llevar fácilmente por otros. Era una persona que tenía cierto carácter, lo que en algunos casos lo había llevado a meterse en algunas dificultades y había tenido que recibir corrección, incluso del propio Jesús. Pero aún una persona de este tipo, como vemos, cedió al temor al hombre, al miedo al que dirán. Pero no solamente Pedro. Sigamos leyendo en el versículo siguiente, en el 13, dice, los demás judíos también imitaron su hipocresía y hasta Bernabé
Se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. Bernabé, otro siervo leal de Jehová, y los demás, al ver que Pedro lo hacía, pues se dejaron llevar por la presión de grupo y ahora tuvieron que recibir un consejo sabio por parte de otros leales, como el apóstol Pablo, y corregir esta situación y actuar de nuevo como personas leales a Dios, dispuestos a tener un comportamiento apropiado. ¿Qué aprendemos entonces de esta experiencia? Lo que decíamos hace un momentito, el temor al hombre, la presión al ser diferentes nos puede afectar a todos. Por eso pensemos en las 3 ideas que mencionábamos como ayuda. Una era la oportunidad que tenemos de acercarnos a Jehová y no despegarnos de sus mandamientos. Una segunda idea, buscar siempre la compañía y la asociación de personas leales a Jehová, que nos ayudarán a ser leales a nosotros también. Y una tercera idea, plena confianza en Jehová e identificar las trampas del temor al hombre antes de llegar hasta ellas y caer en ellas. Pues sí, ser diferentes, como vemos, supone un gran reto para todos nosotros. Pero es curioso que ese gran reto que decíamos que ha acompañado a los siervos de Jehová por toda la historia de la humanidad, es lo que nos ayuda a ser leales a Jehová. Porque si siguiéramos el camino decadente, como leíamos al principio, de las personas que viven en este mundo, ese camino no nos lleva a un buen resultado, no nos lleva a poder ser leales a Dios. ¿Cómo podemos entonces ver que lo estamos haciendo bien? Pues es necesario que de manera constante, cada uno de nosotros, a modo personal, estemos autoexaminándonos a ver si las diferencias marcadas entre nosotros, que servimos a Jehová, y los que no le sirven, pues siguen siendo eso, diferencias bien marcadas. Hagamos un ejercicio entre todos. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia y al leerlos pensemos en cómo ese versículo, llevado a mi vida personal, me hace ser diferente, lo que entonces me lleva a servirle lealmente a Dios. Vamos a un versículo muy conocido por la mayoría de los que estamos aquí ahora. Nos dirigimos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6. Y en palabras de Jesús, él describe ahora algo que decíamos conocemos todos, pero que sin lugar a dudas nos marca como diferentes. Pues en el capítulo 6 un versículo conocido es el 33. Vamos a leerlo. Dice, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Entonces recibirán todas esas cosas. Jesús estaba animándonos a seguir buscando el reino y la justicia de Dios. ¿Pero qué significa eso? Pues esto tiene que ver con poner la adoración y nuestro servicio a Jehová en primer lugar en nuestra vida. Todo lo demás estaría detrás de esto, de servir lealmente a Dios. Eso quiere decir que nuestras decisiones en la vida estarían sujetas a nuestro servicio a Jehová, a nuestra adoración a Jehová. Pero no solamente eso, por ejemplo, nuestra manera de actuar, nuestra conducta, hasta nuestra manera de hablar, cambia si estamos dispuestos ahora a buscar el reino en primer lugar en nuestra vida. Así como vemos, un sencillo versículo muy conocido ya afecta mucho en nuestra vida y eso nos hace diferentes. Orgullosos estamos de ser diferentes a las personas que no quieren servir a Jehová. Vamos a hacer un ejercicio con otro versículo de la Biblia un poquito más difícil, para ver cómo nos hace diferentes esto. Si nos dirigimos a la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, dirijámonos por favor al capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Leamos el versículo 4, dice, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Hombre, está claro que traicioneros, testarudos y orgullosos no queremos ser. Sabemos que la Biblia no asocia esto con los que sirven lealmente a Jehová. En realidad este versículo que hemos leído es tan solo un cachito de una lista de características que tendrían las personas que habitarían en el mundo en los últimos días, es decir, en los días en los que nos toca vivir. Pero vamos a centrarnos para hacer nuestro ejercicio de diferencia en la última porción del versículo, donde se nos dice que las personas de este mundo amarían los placeres en vez de Dios. ¿Cómo somos nosotros diferentes en este aspecto?
o cómo deberíamos de ser. Pensemos por un momento. ¿Qué actos de mi vida me llevan a disfrutar, pero a la vez ser diferente a las personas que viven en este mundo? Por ejemplo, si hablamos de placeres, de disfrute, podríamos pensar, por ejemplo, en celebraciones, en fiestas, ¿no? ¿Y qué hay de las fiestas que celebran normalmente las personas en este mundo? Pues podríamos pensar, por ejemplo, en fiestas religiosas. ¿Qué hay en cuanto a participar en ellas? Pues si sondamos un poquito el origen de muchas de estas fiestas, nos damos cuenta que no tienen una base bíblica. Entonces nosotros no querríamos estar asociándonos ni celebrando ese tipo de fiestas, sino que nos gustaría estar con aquellos que son diferentes, con aquellos que quieren ser leales a Dios. ¿Y qué hay de otro tipo de celebraciones, por ejemplo, que tienen un origen un tanto oscuro, muy asociado al mundo de los espíritus? Pues obviamente sabemos lo que dice la Biblia. Los espíritus son enemigos directos de Jehová y no nos gustaría tener relación con ese tipo de celebraciones. Así que nos despegaríamos de ellas, marcando una diferencia, porque nosotros queremos ser diferentes al ser leales a Jehová. ¿Y qué hay de aquellas celebraciones que tienen un carácter nacionalista o político, porque son celebraciones de cada uno de los países? Pues sabemos que no queremos mezclarnos con el mundo ni con cuestiones relacionadas con su política. Nosotros somos neutrales. Por eso nos despegaríamos de ese tipo de celebraciones y eso nos marcaría como diferentes porque queremos servir bien a Jehová. ¿Y qué hay de esas fiestas donde los placeres están desatados para muchas personas? Pues tienen abuso de alcohol, abuso de diferentes tipos de drogas e incluso la inmoralidad sexual es algo, bueno, totalmente normal para ellos. Pues obviamente no nos apegaríamos, ni estaríamos buscando el celebrar o el ver ese tipo de celebraciones como algo normal para los que queremos ser diferentes y queremos servir lealmente a Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los testigos de Jehová no disfrutamos? ¿No nos gusta disfrutar? ¿Somos personas más bien serias o sosas en nuestro carácter? No, para nada. Para nada. Los testigos de Jehová disfrutamos muchísimo. A nosotros nos gusta también poder disfrutar con nuestras familias, con nuestros amigos. Nos gusta la música, nos gusta disfrutar del baile sano. Nos gusta tener la oportunidad de hacer regalos a otros, pero no buscando fechas concretas, sino en cualquier momento o cualquier ocasión. Los testigos de Jehová servimos a un Dios que la Biblia identifica como un Dios feliz. Así que nos gusta disfrutar de la vida. Pero eso sí, como decía el versículo que hemos leído, la diferencia clara es que para nosotros las celebraciones, los placeres que tanto buscan las personas de este mundo, tienen un lugar secundario, muy secundario, con respecto a amar, como decía el versículo, a Jehová nuestro Dios. Para nosotros, amar a Jehová es lo principal en nuestras vidas. Eso debe marcar una gran diferencia, decíamos, entre los que queremos servir lealmente a Dios y los que no. Hagamos otro ejercicio con otro versículo de la Biblia y nos servirá también a modo de reflexión. Dirijámonos a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer en Filipenses 4 el versículo 8. Allí dice: finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Pues una gran lista en las que tenemos que pensar constantemente. Cosas que sean castas, virtuosas, serias. ¿Cómo afecta esto a nuestra vida y nos hace diferentes? Pues podríamos pensar en muchos detalles, ¿no? Nuestra manera, decíamos, de actuar, de hablar. Pero pensemos, por ejemplo, en algo cotidiano que hacemos todos, como es arreglarnos y vestirnos. Nuestra manera de arreglarnos, de vestirnos, ¿cómo debería de ser? Pues si queremos seguir estos principios bíblicos, buscaríamos una manera virtuosa, una manera casta. ¿Vemos eso en el mundo que nos rodea? ¿Verdad que algunas modas están muy alejadas de ser castas y virtuosas, de buena reputación, como dice aquí? Tanto para hombres como para mujeres, ahora esto en las modas de este mundo no se ve mucho. Es más, a veces algunos estilos de vestimenta, de arreglo, asocian a las personas con grupos, a veces con grupos de bandas violentas, o a veces con grupos de personas que tienen una moral
que está muy alejada de lo que la Biblia dice. Pues nuestra manera de vestir, por ejemplo, debería reflejar esto, la castidad, la buena reputación. Debería de hacernos diferentes. Y nos sentimos muy orgullosos cuando quizás estamos intentando hablar con las personas acerca de Jehová y no hemos dicho todavía nada, pero las personas ya nos han identificado. ¿Y cómo nos han identificado? Pues por nuestra manera de vestir, ¿verdad? Enseguida dicen, ¿verdad que usted es testigo de Jehová? Claro. Pues es un orgullo sano para nosotros que se nos identifique de esta manera, tan diferentes a las personas de este mundo. Decíamos que ser diferentes supone grandes retos. Ser diferentes es un esfuerzo. Y es verdad. Pero ese esfuerzo merece la pena. Porque al día de hoy ser diferentes nos lleva a tener una conciencia tranquila delante de Jehová. Una paz que nos ayuda a seguir sirviéndole con alegría. Ser diferentes es algo que nos marca a los testigos de Jehová, porque somos cristianos leales a los principios que Jehová nos ha marcado. Queremos ser diferentes a este mundo. ¿Por qué? Porque fijémonos lo que también explica la Biblia y que nunca debemos de olvidar. Si nos dirigimos a 1 de Juan, capítulo 2, y en el versículo 17, allí se nos dice, además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿De verdad pensamos que no merece la pena ser diferente a este mundo? Pues sería un error si pensáramos así. Porque dice el versículo, no que este mundo se va a ir. No, dice el versículo, este mundo se está yendo. Y los deseos de este mundo también se están yendo, van a desaparecer. Jehová no quiere que esto perdure para siempre. La voluntad de Jehová es que sus leales vivan para siempre. Y eso es una magnífica oportunidad para los que hacemos el esfuerzo por ser diferentes. En la experiencia del principio, recordamos a aquel joven que se había criado como cristiano presbiteriano, se dio cuenta al ver morir a ese testigo de Jehová por mantenerse diferente, por ser leal a los principios que había aprendido en la Biblia. Le llevó a recapacitar esa situación a este joven. Al darse cuenta de que otros cristianos eran diferentes, se tomó la determinación de que si sobrevivía a ese conflicto bélico, tendría la oportunidad de estudiar más la Biblia. Así, al terminar la guerra, acudió a un salón del reino, pidió un curso bíblico y llegó a bautizarse como siervo leal de Jehová. ¿Qué ganó este joven? Pues ganó mucho, porque ahora formó parte de los que son diferentes al servir a Dios. ¿Qué ganó el joven testigo de Jehová que dio su vida por ser diferente? Ganó la oportunidad, dice la Biblia, de que Jehová lo tenga registrado en el libro de la vida y darle la oportunidad en un futuro muy cercano de vivir para siempre. Sí, porque los que ahora nos esforzamos por ser diferentes, tenemos la oportunidad de vivir para siempre en un mundo donde todos seremos iguales. Así que hagamos el esfuerzo ahora, hermanos, por marcar claramente nuestra diferencia con las personas de este mundo, porque queremos disfrutar de nuestra diferencia ahora para vivir en un mundo de iguales, sirviendo lealmente a nuestro Dios Jehová. Qué importante es mantenernos separados de este mundo. Muchísimas gracias, hermano Chomin, por este excelente discurso y especialmente a Jehová. A continuación vamos a seguir disfrutando de este banquete espiritual y, como es costumbre, vamos a hacerlo con el estudio de la Atalaya. Invitamos a nuestro hermano William Tisdale a que nos conduzca el estudio de la Atalaya. Bueno, es un placer tenerles aquí con nosotros para disfrutar el estudio de la Atalaya para esta semana. Para iniciarlo vamos a entonar la canción 12 que lleva el tema Jehová nuestro gran Dios, tomado de Éxodo 34, 6, 7. Canción 12.
Esta semana vamos a analizar desde la edición de febrero 2021, la Atalaya, el artículo de estudio 5, que lleva el título La cabeza de todo hombre es el Cristo. Texto temático de la primera carta de los Corintios 11:3 dice, la cabeza de todo hombre es el Cristo. Hoy vamos a analizar cómo podemos desempeñar esta asignación, esta autoridad que hemos recibido, cabezas de las familias. Vamos a analizarlo por medio de los subtemas que vamos a analizar hoy. Noten, los primeros 3 son preguntas que va a ayudarnos mucho a entender el punto de vista de Jehová. Por ejemplo, ¿qué es el principio de autoridad? ¿Por qué estableció Jehová el principio de autoridad? ¿Y cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? Y por último, el subtema es lo que debe hacer un cabeza de familia. Vamos a disfrutar mucho su participación hoy y todos vamos a beneficiar mucho de esta enseñanza por parte de Jehová. Invitamos al hermano Alonso que va a leernos el párrafo 1, por favor. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la expresión cabeza de familia? Algunos hombres se dejan influir por sus tradiciones, su cultura o sus antecedentes familiares al tratar a su esposa y a sus hijos. Janita, una hermana que vive en Europa, dice: donde yo vivo, la gente está convencida de que las mujeres son inferiores a los hombres y se las debe considerar como sirvientas. Y un hermano llamado Luke, que vive en Estados Unidos, dice: algunos padres les enseñan a sus hijos que nada de lo que las mujeres dicen es importante, así que los hombres no deben hacer caso a nada de lo que ellas digan. Pero todo esto va en contra de la manera en que Jehová quiere que los hombres traten a sus esposas. ¿Cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? Muchas gracias, hermano Alonso. La pregunta, ¿qué cosas pueden influir en cómo un hombre trata a su familia? Hermana Fareas, por favor. Cosas tales como sus tradiciones, la cultura o los antecedentes familiares. Excelente, muchas gracias. Hermano Vázquez. Y cuando pensamos en tradiciones, hay algunas personas que creen que la tradición es lo que debe seguirse. Pero sin embargo, cuando lo comparamos con lo que dice Marcos 7:13, ahí Jesús enseñó que las tradiciones que estaban transmitiendo estaban en contra de lo que de cuál era la voluntad de Dios o la palabra de Dios, como dijo Jesús. Así que algunas tradiciones, como se comentan aquí, de que las mujeres son inferiores a los hombres, se las debe considerar como sirvientas, vemos que va totalmente en contra de lo que Jehová enseña. Excelente. Gracias por incluir el texto, Marcos. Hermano Ferreras, por favor. Interesante lo que menciona esta hermana, Janita, que vive en Europa. Ella dice, donde yo vivo, la gente está convencida de que las mujeres son inferiores a los hombres y se las debe considerar como sirvientas. Es interesante que ella diga la gente, porque esto incluye tanto hombres como mujeres. O sea que el entorno ha hecho que incluso algunas mujeres pudieran considerarse inferiores. Buen punto. Gracias por compartirlo. Ahora, la pregunta. ¿Cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? A continuación lo contestamos. Párrafo 2, por favor. Para ser un buen cabeza de familia, lo primero que debe hacer el hombre es entender lo que Jehová espera de él. Además, tiene que saber por qué Jehová estableció el principio de autoridad y de qué maneras concretas puede imitar los ejemplos de Jehová y Jesús. ¿Por qué es importante que el hombre sepa todo esto? Porque Jehová les ha dado cierta autoridad a los cabezas de familia y espera que la usen bien. ¿Qué debe saber el cabeza de familia y por qué? Hermana Bautista, por favor. Debe entender lo que Jehová espera de él, por qué Jehová estableció el principio de autoridad y de qué formas puede imitar tanto a Jehová como a Jesús. Excelente, muchas gracias. Hermano Martínez. Es interesante la última frase del párrafo 2, donde dice que Jehová les ha dado la autoridad al hombre. Entonces, no es algo que el hombre se haya ganado, sino que es algo que Jehová le ha dado. Por eso lo mejor que debe hacer es usarla como Jehová quiere. Muy bien, muy bien. Hermano Páramo.
Y apoyando este comentario tenemos el texto de Lucas 12:48, donde su parte B dice que al que se le exige mucho, o al que se le da mucho, perdón, se le exigirá mucho, y a quien se le encargó mucho se le exigirá más de lo normal. Y podemos entender que la responsabilidad de ser cabeza de familia se incluye en estas palabras, ¿no? Realmente es algo que se ha dado que es muy importante, con lo cual se nos exigirá más de lo normal por ello. Excelente, ahí es el punto. Entonces entramos, el primer subtema, subtítulo, ¿qué es el principio de autoridad? Párrafo 3, por favor. Primera a los Corintios 11:3 dice: Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza del Cristo es Dios. El párrafo indica: este versículo describe cómo ha organizado Jehová su familia universal. En el principio de autoridad hay dos elementos claves: la autoridad que se tiene y la responsabilidad por cómo se ejerce. Jehová es el cabeza o autoridad suprema, y todos sus hijos, tanto los ángeles como los seres humanos, son responsables ante él. Jehová le ha dado a Jesús autoridad sobre la congregación, pero a su vez Jesús es responsable ante Jehová por cómo nos trata. Jehová también le ha dado al esposo autoridad sobre su esposa y sus hijos, pero a su vez el esposo es responsable ante Jehová y Jesús por cómo trata a su familia. ¿Qué nos enseña la primera carta de los Corintios 11:3 sobre el principio de autoridad? Hermana Moreno, por favor. Sí, este versículo describe cómo Jehová ha organizado a su familia universal y tiene dos elementos claves: la autoridad que se tiene y la responsabilidad de cómo se ejerce esa autoridad. Excelente. Gracias por su comentario, hermana Moreno. ¿Qué aprendemos sobre Jehová, Jesús, el esposo en este párrafo? ¿Qué tiene que decirnos? Hermana Tisdale. El versículo nos enseña que todos tienen cabeza menos Jehová. Y en cuanto al hombre o el esposo, él sí es cabeza sobre la mujer. Pero 1 de Pedro 3:7 nos enseña que la forma en cómo ejerce su autoridad va a afectar su adoración, porque dice al final, dice, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Así que este artículo va a ser muy, muy bonito para saber cómo es ejercer esta autoridad. Muy bien, muchas gracias. Así es. Párrafo 4, por favor. Jehová es cabeza de su familia universal, así que tiene autoridad para dictar normas de conducta para sus hijos y hacer que las cumplan. Jesús es cabeza de la congregación cristiana y también tiene derecho a dictar normas y hacer que se cumplan. ¿Qué autoridad tiene Jehová y Jesús, hermano Bautista? Pues el que muestra Isaías 33:22, donde dice que Jehová es juez, legislador y rey, así que Jehová tiene la autoridad para poner normas, leyes y hacer que se cumplan. Muy bien, gracias por incluir el texto. Hermano Cerdán. Y Jesús, como cabeza de la congregación, también ha dictado normas. Por ejemplo, todos nosotros estamos bajo la ley del Cristo, que incluye instrucciones, mandatos y principios que Él nos ha dado y que debemos seguir. Y como cabeza de la congregación, Jesús tiene el derecho a hacer que esta ley se cumpla. Así es. Muy bien. Es de interés el texto que citó el hermano Bautista, Isaías 33:22. Los gobiernos humanos lo tienen dividido. No un hombre tiene toda esta autoridad. Siempre está dividido. Pero en el caso de Jehová, Él tiene la autoridad de todo. Tiene derecho para dictar normas de conducta. Muy bien. Párrafo 5, por favor. Al igual que Jehová y Jesús, el cabeza de familia cristiano tiene autoridad para tomar decisiones que afectan a su familia. Sin embargo, su autoridad tiene límites. Por ejemplo, sus normas deben basarse en los principios bíblicos. Además, el cabeza de una familia no tiene autoridad para dictar normas para quienes no son parte de su familia. Y cuando sus hijos crecen y se independizan, continúan respetándolo, pero ya no están bajo su autoridad. ¿Qué autoridad tiene el cabeza de la familia cristiana y cuáles son sus límites? Hermana González, por favor.
los esposos entienden que su autoridad rige dentro de su hogar. Él puede tomar decisiones que les afecten, pero no podrá emplear normas por sí mismo, ¿no? Sino que estarán basadas siempre en principios bíblicos. Así que vemos cómo Jehová le ha dado autoridad, pero lo ha hecho con límites. Gracias. Hermano Para, por favor. Y en esa línea se ve que esa autoridad tiene límites, es sobre la familia, pero un hombre no tiene autoridad sobre otros cristianos. Ellos deben rendir cuentas a Jehová, es Jehová quien es el juez. Muy bien. Hermano Moreno, por favor. Sí, en cuanto también a los límites dentro de la familia, una vez que los hijos ya crecen y se independizan, pues tampoco tiene esa autoridad que tenía al principio, aunque los hijos deben seguir respetando al padre, ¿no? Buen punto. Hermano Páramo, por favor. Así entendemos algo muy bonito de este principio de autoridad ahora. Es simplemente un sistema de organización que Jehová ha puesto para que las cosas vayan bien, que veremos un poquito más adelante, pero no es un sistema de castas que ensalza a nadie por encima de los demás, por ejemplo dentro de la familia, como en un sistema patriarcal o matriarcal, o un sistema de castas basado en cualquier otro tipo de asunto, ¿no? Sino que simplemente es la forma en la que Jehová ha decidido organizar la familia, y sabemos que es una forma que funciona porque lo ha demostrado con su propio ejemplo. Excelente. Buen razonamiento. Hermano González, por favor. Cuando estas decisiones importantes que afectan a la familia las toma el esposo teniendo en cuenta los principios bíblicos, aquí es cuando demuestra, como se menciona en Proverbios 3, 5 y 6, que confía en Jehová y no en su propio entendimiento. Gracias. Punto clave, ¿no? Entonces, contesta el punto, pregunta, ¿qué es el principio de autoridad? Y notamos dos elementos, la autoridad que se tiene y la responsabilidad como se ejerce. Seguimos con el siguiente subtítulo. ¿Por qué estableció Jehová el principio de autoridad? Párrafo 6, por favor. El principio de autoridad es un regalo que Jehová le hizo a su familia. Gracias a este principio, la familia de Jehová funciona de manera pacífica y ordenada. Si no estuviera claro quién tiene la autoridad, reinaría el caos y nadie sería feliz. Por ejemplo, nadie sabría quién tiene la última palabra en la toma de decisiones ni quién debe tomar la iniciativa en llevarlas a cabo. ¿Por qué estableció Jehová el principio de autoridad? Hermana Martínez, por favor. Lo estableció para que la familia pudiera funcionar de una forma pacífica y ordenada, y hay que verlo como un regalo, como dice el párrafo, ya que a diferencia del mundo, que lo ve como algo que condiciona ese principio de autoridad, en realidad es un regalo y es necesario para que la familia sea feliz. Muy bien, buen resumen, captó bien el punto. ¿Y qué nos revela la primera carta de los Corintios 14? Hermano Vázquez, por favor. Pues el versículo 33 menciona que Jehová no es un Dios de desorden, sino de paz. Y es que la paz la tenemos gracias a que existe un orden. Y es por eso que como Jehová quiere que en nuestra familia haya paz, por eso ha puesto un orden que podamos seguir. Así que todo lo que vemos, como decía la hermana Noemí, es un regalo para que Jehová nos ha hecho para esto. Muy bien, muchas gracias. Párrafo 7, por favor. Si el principio de autoridad establecido por Dios es algo tan bueno, ¿por qué tantas mujeres se sienten oprimidas y dominadas por sus esposos? La razón es que muchos hombres pasan por alto los principios de Jehová para la familia y prefieren seguir costumbres y tradiciones locales. También puede ser que traten mal a sus esposas para satisfacer algún deseo egoísta. Por ejemplo, puede que un hombre domine a su esposa para sentirse más importante o demostrar que es un hombre de verdad. Tal vez piense que aunque no puede obligar a su esposa a que lo ame, sí puede hacer que le tema. Hay quienes utilizan ese temor para controlar a sus esposas. Está claro que esa forma de pensar y actuar le roba a las mujeres la dignidad y el respeto que merecen. Y además está totalmente en contra de lo que Jehová quiere. Vamos a leer. Bueno, la pregunta es, según Efesios 5, 25, 28, ¿cómo quiere Jehová que el hombre trate a su esposa?
Y vamos a leer Efesios 5, 25, 28. Hermano Alonso, por favor. Efesios 5, 25. Esposos, sigan amando a sus esposas tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. Y el versículo 28. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Excelente, muchas gracias. Entonces, según Efesios 5, 25, 28, ¿cómo quiere Jehová que el hombre trate a su esposa? Hermana Acuña, por favor. Hemos leído que Jehová quiere que el esposo ame a su esposa y que lo haga igual que el Cristo amó la congregación. Así que ha puesto ahí un modelo a seguir. Bien dicho. Gracias. Hermana Bautista, por favor. Algunas de las cualidades que Jesús mostró al tratar a la congregación eran la consideración, la paciencia, la dignidad, la bondad, la ternura tanto de palabra como de obra. Así que se espera que los esposos copien este ejemplo y que al igual que Jesús conocía las necesidades de los suyos, también el esposo se asegure de cuáles son las necesidades de su esposa. Bien, muy bien. Hermano Bautista. El apóstol Pablo en el versículo 25 dice sigan, reconociendo así que es más fácil enamorarse que seguir enamorado. A veces las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, las presiones, como hemos visto, la crianza, el tiempo puede mellar esa relación. A Jehová eso no le sirve como excusa para no tratar bien a la esposa. De hecho, el éxito está en lo que dice también el versículo 28, tratarse como a uno mismo. ¿Quién se castiga? ¿Quién se trata mal? Pues con ese cariño que uno se trataría, tenemos que tratar a la esposa. Ya, muy bien, excelente. Hermano González. Hablando acerca de la nota que aquí aparece en el párrafo, acerca de la influencia y el efecto secundario que ha tenido y sigue teniendo tanto el cine como el teatro como los cómics, esto ha contribuido mucho a que se vea como algo normal el que un hombre domine a su esposa robándole la dignidad y el respeto que merecen. Pero esto es algo que, como ya hemos visto, está totalmente en contra de lo que Jehová espera del cabeza. Gracias por incluir esa nota. Buena observación. Hermana Faredes, por favor. Sí, es muy triste que algunos hombres piensen que dominar a su esposa, tratarlas mal, faltarles el respeto, los hace sentir importantes. Lamentablemente pierden el sentido de lo que se espera, lo que espera Jehová de un buen cabeza, que ame, cuide y proteja a su esposa. Gracias. Hermano Páramo, por favor. Y nos damos cuenta de qué sinsentido es la frase un hombre de verdad cuando uno lo enmarca mal, ¿no? Cuando uno lo utiliza en el sentido de dominar a su esposa, quizá de una manera poco gentil, está yendo totalmente en contra de lo que significa ser un hombre, ¿no? En Efesios se dice que el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Eso realmente es un hombre de verdad y no esta creencia popular. Muy bien. Y como hemos mencionado, el ejemplo de Jesucristo, ¿no? De lo que seguimos con Jesús, trata a la congregación, trata a nosotros, un ejemplo para nosotros. Llegamos a la tercera pregunta. ¿Cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? Porque es un reto por nuestra crianza, las tradiciones. Entonces, ¿cómo puede un hombre aprender? Párrafo 8, hermano Alonso, por favor. Un hombre puede aprender a ser un buen cabeza de familia imitando la manera en que Jehová y Jesús ejercen su autoridad. Analicemos dos de las cualidades que ellos demuestran y veamos cómo los cabezas de familia pueden ponerlas en práctica al tratar con su esposa y sus hijos. Entonces, pregunta, ¿cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? Hermano Moreno, por favor. Pues dejando a un lado las tradiciones o las costumbres o la crianza de cada uno y imitando a Jehová y a Jesús. Esa es la mejor manera. Excelente. Gracias, hermano Moreno. Hermano Martínez. Es interesante la idea que menciona el párrafo de que dice que se pueda aprender a ser un buen cabeza de familia, ya que no importa cuánto tiempo llevemos casados, ni tampoco cómo lo llevemos haciendo hasta ahora, siempre tenemos la oportunidad de aprender a ser un buen cabeza. Buen punto, buen punto. Hermano Ferreras, por favor.
Y este artículo nos va a ayudar a profundizar en cualidades espirituales que tanto Jehová como Jesús nos enseñaron y que nos sirven de modelo a seguir. Vamos a analizar la primera cualidad, la humildad. Párrafo 9, por favor. La humildad. Jehová es el ser más sabio que existe, y aún así escucha la opinión de sus siervos. Incluso ha permitido que quienes están bajo su autoridad le den sugerencias. Aunque es perfecto, no espera que nosotros lo seamos. Más bien ayuda a sus siervos, aunque sean imperfectos, a que les vaya bien. De hecho, en la Biblia David le dijo: «Tú eres quien me ayuda». Él sabía que todo lo que hizo lo logró solamente gracias a que Jehová es humilde y lo ayudó. ¿Cómo demuestra la humildad Jehová? Hermana Acuña, por favor. Una manera es escuchando a sus siervos, y lo hizo en el pasado. Por ejemplo, en el relato que se menciona de Génesis, escuchó con paciencia a Abraham cuando él vez tras vez le preguntaba, ¿no?, a cuántos se podrían salvar, ¿no? Y él seguía bajando y cambiando la cifra. Mostró ahí una confianza, ese trato humilde de Jehová hacia él. Buen ejemplo. Muchas gracias. Hermano Cerdán, por favor. Otra forma es que Jehová no nos pide perfección, ya que en su inmensa humildad Él muestra compasión por quienes tratamos de tener su aprobación. Y un claro ejemplo de ello fue David. Tal y como podemos leer en Salmo 113, 6 y 7, Él se agachó o se humilló desde el cielo para darle ayuda a David, un hombre imperfecto, pero un hombre humilde que deseaba servirle. Así que ver este claro ejemplo nos da reconfortanza en todo lo que Jehová puede hacer por nosotros. Muy buen comentario, hermano Cerdán. Muchas gracias. Hermano Treviño, por favor. Sí, otro relato bíblico que encontramos en la Biblia de cómo Jehová ha demostrado que confía en quienes están bajo su autoridad es el relato de Primera de Reyes 22, ¿no?, donde vemos cómo Jehová le pidió a los ángeles que dieran sugerencias sobre cómo engañar al rey Acab, y varios de ellos aportaron ideas y finalmente Jehová eligió uno de ellos y le dijo que la suya saldría bien. Así que también vemos otro ejemplo de cómo podemos aprender de Jehová. Muy bien. Hermana Teasdale, por favor. Y en Salmo 113, versículos 6 y 7 nos ayuda a entender la posición de Jehová, tan alta que es, porque dice que Él tiene que agacharse para aún observar al cielo. Entonces es tan alto, tan supremo, aún para ver al cielo tiene que agacharse. ¿Qué más para nosotros? Entonces vemos cómo está mostrando esta humildad y de verdad se compadece de nosotros, quiere ayudarnos, levantarnos. Es un ejemplo supremo de humildad. Verdad. Gracias por incluir esta investigación. Muy bueno. Párrafo 10, por favor. Veamos el ejemplo de Jesús. Aunque él era maestro y señor de sus discípulos, estuvo dispuesto a lavarles los pies. ¿Cuál es un motivo por el que Jehová quiso que este relato estuviera en la Biblia? Sin duda, fue para darnos una lección de humildad a todos, incluidos los cabezas de familia. Jesús dijo: «Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice». Aunque tenía mucha autoridad, no esperaba que le sirvieran, sino que él servía a los demás. ¿Cómo demostró humildad Jesús? ¿Qué ejemplo tenemos? Hermana Páramo, por favor. Sí, pues a pesar de la autoridad que tenía, estuvo dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos, dando así pues una lección de humildad a todos, incluidos pues los que tienen autoridad, como por ejemplo los cabezas de familia. Muy bien. ¿Qué nos enseña hermano Oviedo, por favor? Y además es muy significativo el texto de Mateo 20:28, ya que nos muestra que aunque Jesús era un hombre que tenía mucha autoridad, él estaba dispuesto a servir a los demás. Y por supuesto, esta es la actitud que queremos demostrar o quieren demostrar todos aquellos que son cabezas de familia. Buen punto. Gracias por incluir el texto. Párrafo 11. Vamos a entrar al valor para mí, para nosotros, ¿no? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Un cabeza de familia puede demostrar humildad de muchas formas. Por ejemplo, no espera que su esposa y sus hijos sean perfectos. Presta atención a las opiniones de los miembros de su familia, aunque él no esté de acuerdo con ellas. Marley,
que vive en Estados Unidos, dice: mi esposo y yo a veces pensamos diferente sobre algún asunto, pero siento que soy importante para él, porque siempre me pide mi opinión y la analiza antes de tomar decisiones. Además, un hombre humilde está dispuesto a realizar labores del hogar, incluso si donde vive se piensa que estas son cosas de mujeres. Esto puede ser todo un reto. ¿Por qué? Una hermana llamada Rachel dice: de donde yo vengo, si un hombre ayuda a su esposa a lavar los platos o a limpiar la casa, sus vecinos y sus familiares pondrán en duda si es un hombre de verdad. Pensarán que no puede controlar a su esposa. Si donde usted vive muchas personas piensan igual, recuerde que Jesús les lavó los pies a sus discípulos, aunque eso se consideraba un trabajo de esclavos. Un buen cabeza de familia se preocupará no por quedar bien, sino porque su familia se sienta bien. Además de la humildad, veamos ahora qué otra cualidad es esencial que tengan los cabezas de familia. ¿Qué les enseña a los cabezas de familia el ejemplo de humildad de Jehová y Jesús? Hermana Moreno, por favor. Pues les enseña que no solamente hay que decir que uno es humilde, sino que hay que demostrar esa humildad. Y, por ejemplo, se puede demostrar no esperando que los hijos y la esposa sean perfectos y también prestando atención a las opiniones, aunque no estén de acuerdo con ellas. Buen comentario. Muchas gracias. Hermano Para, por favor. Bueno, y también se nos recuerda este punto de vista en armonía con lo que enseñó Jesucristo. Un buen cabeza de familia se preocupa no por quedar bien, sino porque su familia se sienta bien. Es una manera de mostrar amor y humildad. Muy bien. Excelente. Hermano Fareras, por favor. En la imagen vemos a un cabeza de familia ayudando en labores domésticas, en la cocina. Quizás en algunas culturas eso pudiera poner en duda su autoridad, ¿no? Algunos pudieran pensar, bueno, este no es un hombre de verdad, en algunas culturas. Pero vemos que este hombre está imitando a Jesús, porque Jesús mostró humildad a la hora de servir y ministrar a sus apóstoles. Y lo mismo está haciendo este hombre con su esposa, está ayudándola, está sirviendo y está colaborando en las labores domésticas. Un buen ejemplo. Muchas gracias. Hermano Treviño, por favor. Me gusta la idea que dice el párrafo de que un buen cabeza de familia presta atención a las opiniones de su familia, aunque él no esté de acuerdo con ellas. Quizás vendrá a veces nuestro cónyuge o nuestros hijos y nos dirán cosas o sugerencias con las que no nos sentimos a gusto o no entendemos el todo. Pero si somos humildes, pues las escucharemos y las tomaremos en cuenta. Así es, muy bien. Hermano Páramo. Y me llama la atención de la experiencia de Marley, que su marido hacía esto que ha dicho Adrián, de tomar en cuenta a su familia y a sus hijos antes de tomar las decisiones. Porque hay veces que sabemos que nuestra esposa o nuestros hijos no van a estar de acuerdo con lo que vamos a decidir, así que sería mucho más sencillo hacerlo y luego pedir perdón, ¿no? Y dedicar ese tiempo a falsamente escuchar. Pero el verdadero cabeza de familia es capaz de tomar en cuenta esas opiniones antes de tomar la decisión y estar dispuesto incluso a cambiar su propia decisión si así lo requiere la situación. Buena observación. Seguimos, la segunda cualidad. Párrafo 12, por favor. El amor. Todo lo que Jehová hace, lo hace por amor. Con cariño satisface nuestra necesidad espiritual por medio de su palabra y su organización. Atiende nuestras necesidades emocionales recordándonos lo mucho que nos ama. Además, nos suministra abundantemente todo lo que disfrutamos en sentido material. Cuando cometemos errores, nos corrige, pero no deja de querernos. Por amor, Jehová dio a su Hijo para rescatarnos, y Jesús nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Nada puede apagar el amor que ellos dos sienten por quienes le son leales. ¿Qué hacen Jehová y Jesús por amor? Hermana Para, por favor. Satisfacen nuestras necesidades espirituales por medio de la Biblia, la organización, la guía que Jehová nos da. Jehová también atiende nuestras necesidades emocionales porque nos dice que nos quiere mucho y no lo esconde, ¿verdad? Sino que Él nos lo hace saber en su palabra, la Biblia. Y como dice 1 Timoteo 6:17, Jehová nos da abundantemente e incluso en sentido material. Gracias. Hermano Acuña.
Y tanto Jehová como Jesús tienen muestras de amor que son continuas, porque Jehová podía haber dicho, bueno, yo os he dado la vida, o Jesús podía haber dicho, yo he dado la vida ya por vosotros, pues ya está, ¿no? Son muestras de amor claras y me quedo ahí, pero no, su amor es continuo, llega hasta nuestros días y sabemos que la Biblia nos promete que esas muestras de amor de Jehová y Jesús van a ser eternas, así que los cabezas de familia pues no mostraríamos amor obviamente de manera puntual, sino de manera constante. Muy bien. Hermana Páramo, por favor. Y tenemos la garantía de Romanos 8, 38 y 39, ¿no? Que mientras le seamos leales a Jehová, nada absolutamente nos va a separar de su amor. Eso es. Gracias por incluir ese texto tan bien. Hermana Acuña, por favor. Otra cosa que menciona el párrafo que es evidencia del amor de Jehová y del amor que tiene un cabeza de familia es la corrección que nos da. Y esa corrección lo da con cariño y no nos deja de amar porque haya tenido que hacerlo. Así que esto nos acerca muchísimo y en la familia pasa igual. Yeah, buen punto. Gracias. Párrafo 13, por favor. ¿Qué aprendemos? Todo lo que un cabeza de familia haga debe hacerlo por amor, porque es importante. El apóstol Juan dice, el que no ama a su hermano o a su familia, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Por eso un hombre que ama a su familia y que quiere imitar a Jehová y a Jesús, se asegurará de satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y materiales de su familia. Educará y corregirá a sus hijos. También seguirá aprendiendo a tomar decisiones que honren a Jehová y que beneficien a su familia. Analicemos ahora cada una de estas cosas y cómo un cabeza de familia puede seguir el ejemplo de Jehová y Jesús. ¿Por qué es importante que un cabeza de familia demuestre amor? Hermano Martínez. Sí, porque como menciona Juan en su primera carta, de manera clara, el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Jehová. Así que si el cabeza no está mostrando amor a su familia, no podría amar a Jehová. Muy bien. Hermano Oviero. Y es por ello que, imitando a Jehová, cubrirá todas las necesidades que Él mismo cubre con nosotros. Los atenderá en sentido físico, en sentido espiritual, emocional, y también dará guía y corrección a sus hijos cuando lo necesiten. Buen punto. Hermana Tisdale. Así que volvemos a la ilustración en la segunda imagen y vemos al cabeza de familia tomando la delantera, ayudando a la familia en sentido espiritual. Muy bien. Eso es. Tomar decisiones. ¿Qué observación notamos aquí? Este es algo muy importante. Hermana Para, por favor. El cabeza desea tomar decisiones que honren a Jehová, pero que también beneficien a su familia. Así que, contrario a lo que la gente dice, quiero quedar bien con la sociedad, las tradiciones, es que quiero quedar bien con Jehová. Si lo hago, entonces mi familia va a estar bien y estará feliz. Excelente. Y voy a seguir aprendiendo cómo tomar decisiones. Muy bien, noten este recuadro que tenemos aquí. No sé si algunas observaciones quieren compartir, algo que le llama la atención. ¿Cómo puede un hombre recién casado ganarse el respeto de su esposa? Hay aquí varios textos, principios. Hermana Bautista, por favor. Por ejemplo, Mateo 19:5 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que en esta nueva familia ningún otro tiene lugar, ni los padres, ni los ancianos, ningún otro, solo el esposo y la esposa. Ya, un buen punto. Hermano Vázquez. En el último punto dice que no le exija respeto a su esposa, sino gáneselo. Y está el principio de 1 Pedro 5:3, donde habla acerca de que los superintendentes de la congregación no son amos de la fe de los hermanos, sino que mediante su ejemplo se gana ese respeto. Así que de igual forma, un cabeza de familia se ganará el respeto. Como cantábamos en la canción del principio, Jehová se gana el respeto por el amor que nos muestra. Así que tiene que ser igual en el caso de un cabeza de familia. Muy bien, Marcos. Hermana Martínez.
Y el tercer punto, que está basado en Gálatas 6:4, que dice de no compararse con otra persona. Tal vez este hombre recién casado, el único ejemplo que haya tenido haya sido el de su madre, entonces pues evitará comparar su esposa con su madre. Eso es, muy bien. Ahora, llegamos al siguiente punto, el último subtema con mucha información para ayudar a los cabezas. Lo que debe hacer un cabeza de familia. Párrafo 14, por favor. Atender las necesidades espirituales de su familia. Al igual que su padre, Jesús se preocupó de que sus seguidores mantuvieran una fe fuerte. Del mismo modo, para un cabeza de familia, lo más importante es que los suyos mantengan una buena relación con Jehová. Para lograr esto, debe asegurarse de que él y su familia lean y estudien la Biblia, vayan a las reuniones, prediquen y se esfuercen por mantener una buena amistad con Jehová. ¿Cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades espirituales de los suyos? Hermano Para, por favor. Estando pendiente de ayudarlos a todos a ser amigos de Jehová, cultivar su relación con Él y con buenos hábitos, ir a las reuniones, estudiar la Biblia, el estudio de familia. Es conmovedor y hace reflexionar el ver que cuánto una esposa y los niños piden y necesitan y esperan que el padre tome la iniciativa en estos asuntos. Excelente, muy bien. Hermano Bautista. Jesús de nuevo vuelve a ser el modelo para nosotros. En Marcos 6:34 nos relata ahí el momento en el que, intentando buscar un hueco, un lugar para descansar y estar con sus apóstoles, no lo consigue porque los demás les buscan, ¿no? Y él, en vez de enfadarse, deja a un lado sus intereses, reconoce la necesidad espiritual de estas personas y los atiende. Así tiene que ser la familia. Tendremos necesidades personales, pero su espiritualidad va antes. Yeah. Y sin duda tiene sus experiencias. Pensando en este texto, recuerdo a mi padre llegando de trabajo cansado. Pero cada lunes estudio familia. Fue la rutina. Cada sábado predicamos. Fue la rutina, las reuniones, ¿no? Entonces, esa es la idea. Es una rutina que tenemos que poner el ejemplo, cabezas de la familia. Párrafo 15. Atender las necesidades emocionales de su familia. Jehová le dijo a Jesús frente a otros que lo amaba. Jesús demostró el cariño que sentía por sus seguidores, por las cosas que hizo y dijo. A su vez, ellos le expresaron que lo querían. Un cabeza de familia puede demostrarles a su esposa y a sus hijos que los ama por las cosas que hace. Por ejemplo, estudiar la Biblia con ellos. También debe decirles que los quiere y valora y elogiarlos frente a otros cuando sea apropiado. ¿Cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades emocionales de los suyos? Hermano Para, por favor. De nuevo, imitando a Jesús, él expresaba la estima, el cariño, el amor que sentía por sus discípulos. Jehová lo hizo con su Hijo también. Así que los padres no escatiman palabras y expresiones de cariño para su esposo y sus hijos. Muy bien, así es. Hermana Martínez. Y qué bonito es el Proverbios 31, 28 y 29, donde dice, mujeres competentes hay muchas, pero tú las superas a todas. Qué bonito sería que un esposo le dijera eso a su esposa, ¿verdad? Que reconociera el valor que ella tiene en la familia y así eso la ayudará en sentido emocional a la esposa a sentirse valorada y querida. Gracias, hermano Martínez. Buen punto. Hermana Acuña. Y es interesante que aunque fue en el párrafo anterior que hablamos de las necesidades espirituales, se vuelve a mencionar en este párrafo que el estudiar la Biblia juntos es un aporte al aspecto emocional de la familia. Así que no queremos nunca restarle importancia a cuando nuestro cabeza nos pide que estudiemos la Biblia. Gracias por destacar este punto. Muy importante. Excelente. Párrafo 16. Atender las necesidades materiales de su familia. Jehová se encargó de que los israelitas tuvieran todo lo que necesitaban, incluso cuando los castigó por ser desobedientes. Hoy día también se encarga de que sus siervos tengamos lo necesario. Por su parte, Jesús se preocupó de alimentar a sus seguidores y de que tuvieran buena salud.
Para que un cabeza de familia agrade a Jehová, debe atender las necesidades materiales de los suyos. Sin embargo, debe ser equilibrado. No debe dedicarle tanto tiempo a su trabajo que descuide las necesidades espirituales y emocionales de su familia. Párrafo 16, parte A. ¿Qué más debe hacer un cabeza de familia? Hermana Moreno. Pues debe atender las necesidades materiales de los suyos. De esa manera también imitan a Jehová y Jesús, que también lo han hecho. Muy bien, excelente. Y B, ¿cómo puede un cabeza de familia ser equilibrado? Hermana González, por favor. Pues viendo el trabajo en su debido lugar, ¿no? Es cierto que el trabajo cumple una función muy importante, que es satisfacer las necesidades físicas de su familia, pero nunca debe descuidar lo más importante, que son las necesidades espirituales y emocionales de su familia. Si dedica demasiado tiempo a su trabajo, pues le estará restando ese tiempo a lo más valioso. Por eso es importante que sean equilibrados. Muy bien. Párrafo 17, por favor. Educar y corregir. Jehová nos educa y corrige pensando en lo que es mejor para nosotros. Igual que su padre, Jesús educó y corrigió con cariño a quienes estaban bajo su autoridad. Él es firme, pero al mismo tiempo cariñoso. Sabe que somos imperfectos y que tendemos a cometer errores. ¿Cómo nos educan y corrigen Jehová y Jesús? Su ejemplo, ¿qué notamos? Hermana Bautista. Siempre teniendo en cuenta lo que es mejor para nosotros. Por eso es bonito el texto de Hebreos 12, 7 al 9, cuando dice que si aceptamos la disciplina de nuestros padres humanos y los respetamos, cuánto más debemos estar dispuestos a someternos a Jehová. Muy bien. Hermano Oviedo, por favor. También tiene en cuenta nuestra naturaleza imperfecta. Un caso lo encontramos en Mateo 26, 41. Ahí recordamos cómo los apóstoles quedan dormidos en una noche tan importante como fue esta para Jesús, cuando estaba a punto de ser arrestado. Y él declaró lo que vemos en este texto, en Mateo 26, 41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces esto nos consuela mucho, saber que Jesús y por supuesto Jehová tienen en cuenta esto. Buen punto. Muchas gracias. Hermano Ferreras. Y otro buen ejemplo de Jesús lo encontramos en Juan 15, 14 y 15, porque es cierto que Jesús era su maestro y les estaba dando dirección, pero Él los llama amigos. Ahí en ese texto le dice, yo no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, los llamo amigos. Entonces Jesús los trató a ellos con cariño y los educó. Gracias. Muy bien. Hermana Ferreras, por favor. Y cuando fue necesario hacer ajustes, también lo hizo con firmeza, pero con cariño también. En el relato de Mateo 20, 24 y 28, cuando 10 de los apóstoles se enteraron y se pusieron muy molestos por la petición que hacía Salomé, entonces Jesús les explicó lo que deberían hacer y lo que se esperaba de ellos, pero con firmeza y cariño. Su participación ha sido excelente, incluyendo los textos. Muy bueno, muchas gracias. La aplicación, excelente, muchas gracias. Párrafo 18, por favor. El cabeza de familia que imita a Jehová y Jesús tiene siempre presente que su esposa y sus hijos no son perfectos y no se enoja amargamente con ellos. Más bien aplica el principio de Gálatas 6.1 y trata de corregirlos con espíritu apacible, sin olvidar que él también es imperfecto. Al igual que Jesús, sabe que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. ¿Qué tiene siempre presente un buen cabeza de familia? Hermano Sardán, por favor. Pues debe tener presente que si Jehová, que es perfecto, no nos exige perfección, con cuánta menos razón un cabeza de familia imperfecto le va a exigir perfección a su familia. Por tanto, un cabeza de familia siempre le va a tratar con dignidad y tratará de ganarse su respeto poniendo un buen ejemplo. Yeah. Excelente. Bien hecho. Hermano Vázquez, por favor. Y aquí de nuevo puede ser que la cultura también influya. Sin embargo, Colosenses 3:19 dice, esposos sigan amando a sus esposas y no se enojen amargamente con ellas. La nota dice, no sean duros. Y es que a veces el trato duro puede ser el que la tradición ha marcado. Pero esa no es la forma en la que Jehová nos enseña. Así que qué importante que también tengamos en cuenta este texto, este principio, que nos ayudará a seguir tratando con cariño, igual que lo hace Jehová y Jesús.
Muchas gracias. Hermana Martínez, por favor. Y en referencia con Colosenses 3:19, un comentarista bíblico, sobre encolerizarse amargamente, eso implicaría golpear a la esposa, hablarle con rudeza, negarle el apoyo, el afecto, el cuidado, la protección, el sustento. Eso no tiene cabida en la congregación de Jehová, y eso no sería imitar a Jehová y a Jesús, ni mucho menos. Gracias por incluir esta investigación. Entonces, enseñamos por palabra. Hermana Para. Primera de Pedro 2:21 dice que Cristo puso el ejemplo, así que el esposo cristiano quiere poner el buen ejemplo a la familia. Gracias. Párrafos 19 y 20, por favor. Tomar decisiones por el bien de la familia. Jehová toma decisiones pensando en lo que será mejor para los demás. Por ejemplo, Él creó la vida no para su propio beneficio, sino para que nosotros también sintiéramos la alegría de vivir. Nadie lo obligó a mandar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Él hizo ese sacrificio para ayudarnos. Jesús también tomó decisiones para ayudar a los demás. Por ejemplo, cuando estaba muy cansado, decidió enseñarle a una multitud en vez de descansar. Un buen cabeza de familia sabe que una de las cosas más difíciles que debe hacer es tomar decisiones sabias que beneficien a su familia, y se toma muy en serio esa responsabilidad. Se esfuerza por no tomar decisiones caprichosas ni impulsivas. Al contrario, permite que Jehová le enseñe a tomar buenas decisiones, y de esa forma piensa en lo que beneficiará más a los demás y no tanto a sí mismo. ¿Cómo puede un cabeza de familia imitar a Jehová y a Jesús a la hora de tomar decisiones? Hermano Moreno, por favor. Pues si vemos el ejemplo de Jehová, cuando creó la vida, no la creó para su propio beneficio, sino para las personas, para nosotros. Y Jesús hizo lo mismo, tomó decisiones para ayudar a los demás. Entonces, un buen cabeza de familia no va a mirar por sus propios beneficios, sino por los de la familia. Así no tomará decisiones caprichosas que sean para él, sino para lo que sea para la familia en sí. Muy bien. Buen punto. Excelente. Hermano Bautista, por favor. Intentamos hacer la combinación de dos principios perfectos, los que menciona al final el párrafo de Proverbios 2 y Filipenses Proverbios 2 dice que Jehová da la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, así que acudimos a Jehová y se lo pedimos. Y a la vez Filipenses dice, pero no buscando sus propios intereses, sino los de los demás. Así que es verdad que somos imperfectos, pero cuando uno aplica principios perfectos dentro de la imperfección, sus decisiones que lleva a cabo para la familia son mucho más sabias y mucho mejor para ella. Yeah. Hermano, gracias. Hermano Martínez. Sí, en el párrafo 20 tenemos una referencia de un artículo de Atalaya que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Ahí encontramos 6 pasos. Nos dice de no tomarse libertades indebidas, informarse bien, pedir sabiduría, no posponer la decisión, poner manos a la obra y evaluar los resultados y hacer cualquier cambio necesario. Sin duda, si seguimos los buenos consejos de este artículo, nos ayudará a tomar buenas decisiones para la familia. Excelente. Gracias por incluir estos puntos, hermano Martínez. Me llamó la atención este párrafo 17, evaluar los resultados y hacer cualquier cambio necesario. Hay una observación aquí del esclavo, dice en este párrafo, el cristiano sabio las evalúa periódicamente y no permite que el orgullo o la terquedad le impiden hacer ajustes o incluso dar marcha atrás si es necesario. Lo que más le importa es asegurarse de honrar a Dios. Buenos puntos, ¿no? Que tenemos ya. Hermana Tisdale. Sí, y también me gustó un párrafo que habló acerca del rey David, que a veces tomó malas decisiones, pero no se rindió. Dice allí que no permitió que sus equivocaciones debilitaran su resolución de tomar decisiones que agradaran a Jehová. Entonces, igual en la familia, puede ser que un cabeza de familia tome una mala decisión, pero no significa que no puede tomar buenas decisiones en el futuro. Buen punto. Excelente ejemplo tenemos en David, ¿no? Gracias por sacarlo.
Tenemos el ejemplo, hemos hablado de Jehová, Jesús, sus ejemplos para nosotros. En el texto, el fin de párrafo 19, ¿qué notamos en el ejemplo de Jesucristo? Para enfatizar la situación a veces que se enfrenta a un cabeza de familia. Hermano González, por favor. Sí, que puede ser que a veces, debido al cansancio, pasemos por alto las necesidades de la esposa. Y en el ejemplo de Jesús, él decidió, en vez de descansar, pues enseñar a esa multitud que estaba necesitada en sentido espiritual. Muy bien. La espiritualidad de nuestra familia, ¿no? Cuidarlo bien. Es importante, ¿no? Si estamos cansados o no, es un requerimiento que Jehová nos ha dado, ¿no? Cuidar nuestras familias en ese sentido espiritual. Excelente. Gracias. Párrafo 21, por favor. Jehová les ha dado a los cabezas de familia una tarea muy difícil y les pedirá cuentas por cómo la llevan a cabo. Pero, si el esposo se esfuerza por seguir el ejemplo de Jehová y de Jesús, será un buen cabeza de familia. Y si su esposa cumple con su papel, tendrán un matrimonio feliz. ¿Cómo debe la esposa ver el principio de autoridad y a qué desafíos se enfrenta? Lo veremos en el próximo artículo. Muchas gracias, hermano Alonso. Excelente su lectura. Un ejemplo. Muchas gracias. Párrafo 21. ¿Qué veremos en el próximo artículo? Hermana Moreno, por favor. Pues veremos el papel de la esposa para tener un matrimonio feliz. Y concretamente es cómo debe ver la esposa el principio de autoridad y a qué desafíos se enfrenta. Muy bien. Excelente. Y vamos a analizar algunos ejemplos de Jesucristo, otros ejemplos de la Biblia también. En párrafo 21 hay algo aquí que es la realidad. Hermano Ferreras, por favor. Que la asignación de ser cabeza de familia no es nada fácil. De hecho, dice, es una tarea muy difícil. Pero seguir los consejos de la Biblia y seguir el ejemplo de Jehová y de Jesús es lo que nos va a ayudar a cumplir con esa asignación. Eso es. Muy bien. Excelente. Hermano Bautista. Y que no podemos hacer lo que queramos. Él nos ha dicho cómo hay que hacerlo y pedirá cuentas por cómo lo hemos llevado a cabo. Así es. Gracias. Hermano Páramo. Y a mí lo que más me gusta del párrafo es la conclusión lógica que se llega y que es una verdad fundamental. El matrimonio puede ser feliz, da igual cuáles sean las circunstancias, da igual qué sea lo que nos rodee, dónde vivamos en el mundo, si seguimos estos buenos consejos que se nos dan tanto para el esposo como para la mujer, y esto nunca falla porque Jehová lo promete. Buen punto. Gracias. ¿Qué respondería? 3 preguntas que hemos ya analizado. ¿Qué es el principio de autoridad? Hermano Treviño, por favor. Hemos visto que ese principio de autoridad es el orden en cómo Jehová ha organizado a toda su familia celestial y que hay 2 claves. Una de ellas es la autoridad que se tiene y otra es la responsabilidad de cómo se ejerce esa autoridad. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo puede un cabeza de familia demostrar que es humilde? Hermano Acuña, por favor. Se nos ha recordado la idea de que Jehová tiene oportunidad también de escuchar a sus siervos a la hora de tomar decisiones. Pues el cabeza de familia debe hacer lo mismo antes de tomar decisiones que afectan a toda la familia. Escucha a los miembros de la familia para ver su sentir y así tener la oportunidad de tomar decisiones que les sean de ayuda a todos. Buen punto. Hermano Martínez. Sí, hemos visto también algo interesante y es como un buen cabeza de familia se preocupa no tanto por quedar bien, sino porque su familia se sienta bien. Buen punto. Hermana Moreno. Sí, también se demuestra la humildad si se ayuda en las tareas del hogar. Buen punto. Muy importante, ¿eh? Excelente. ¿Y qué hay de la perfección? ¿Recuerda este punto, hermana Para? Que si uno no puede ofrecer perfección, tampoco la va a exigir de los demás. Entonces, si el esposo no es perfecto, no lo va a exigir de su esposa y sus hijos.
Eso es. Gracias. Hermana Acuña, por favor. Y si ni Jehová, que sí lo es, lo exige, pues mucho menos los seres humanos. Yeah. Buen ejemplo tenemos en Jehová. ¿Qué cosas debe hacer un cabeza de familia por los suyos? Hermana González, por favor. Pues debe atender las necesidades espirituales, emocionales y físicas de su familia. También los educa y los corrige cuando es necesario, pero siempre con espíritu apacible. Y también hemos visto que toma decisiones pensando en lo mejor para su familia, pero siempre guiados por los consejos que Jehová le da. Muy bien, gracias. Hermano Bautista. Y tiene que encontrar el equilibrio para atender todas, porque hay que atender todas. No le exime el que lleve el pan y el sustento para decir yo ya hago bastante y no cuido las emociones o la espiritualidad de la familia. Me viene a la mente el vídeo tan famoso de Sergei que nos llegó a todos tanto al corazón, ¿no? Después de un duro día de trabajo, llega el momento de estudiar en familia y él nos dice estoy agotado, lo dejamos para otro momento. Coge a su niña en brazos, la da un beso, le muestra su cariño y pasan a hacer el estudio. Así que tiene que atender un buen cabeza a todas las responsabilidades. Muy bien, gracias. Hermano Alonso. Y en todo esto es muy bonito ver, ¿no?, cómo Jehová y Jesús ponen el ejemplo. Entonces siempre tenemos a alguien a quien mirar y los cabezas de familia pues pueden siempre, ¿no? Para cada aspecto ha sido muy bonito ver eso, ¿no? Como Jehová y Jesús siempre están ahí con el ejemplo. Muy bien. La relación entre las responsabilidades entre espiritual y emocional. Hay un vínculo allá, ¿recuerden? Hermano Páramo, por favor. El estudiar la Biblia con nuestra familia contribuye a que las dos cosas tengan éxito, tanto la estabilidad emocional como la espiritual de nuestra familia. Fijar tiempo para eso es parte de nuestra responsabilidad, la autoridad que tenemos. Ha sido un placer estar con ustedes, disfrutar esta información. 2 semanas más vamos a seguir analizando sobre esta autoridad, ¿no? Y la importancia de esposo, esposa en la congregación también. Yo quiero ser un buen cabeza de mi familia. ¿Qué tengo que hacer? Imitar a Jehová. ¿Cómo lo haré? Tengo que estudiar. ¿Qué clase de cabeza es Jehová? ¿Qué puedo aprender de él? Entonces, es un estudio personal para mí. Analizar las cualidades de Jehová. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Entonces, un proyecto más estudio para nosotros, cabezas de las familias. Estamos muy agradecidos al esclavo fiel y prudente por esta información, ayudándonos en estos tiempos difíciles. Vamos a terminar nuestro estudio con canción 16. Lleva el título Alabemos a Jehová por su Hijo, el ungido, tomado de Apocalipsis 21:2. Alabemos a Jehová por su Hijo, el ungido, y después vamos a despedirnos con una oración.